Hay dos formas de parar. La primera es la que eliges tú, con tiempo, con conciencia, con la posibilidad de recuperarte de forma ordenada. La segunda es la que la vida elige por ti, una enfermedad, un colapso, una crisis que de repente hace que todo lo que no podía esperar tenga que esperar de todas formas. La diferencia entre las dos no es la parada en sí, es el coste, porque cuando paras por elección te recuperas. Cuando paras porque no te queda otra, la recuperación es mucho más larga, más cara y más dolorosa. Hoy hablamos de cómo aprender a parar antes de llegar a ese segundo punto y de por qué, aunque sabes que lo necesitas, algo siempre te lo impide. El agotamiento tiene señales, siempre. El problema es que aprendemos a ignorarlas, a normalizar el cansancio, a funcionar en modo supervivencia tan habitualmente que ya no reconocemos la diferencia entre estar bien y simplemente estar resistiendo. Y hay algo más, hay una parte de nosotras que asocia parar con rendirse, que siente que si nos detenemos algo se va a perder, a alguien va a decepcionar, el mundo no va a seguir girando sin nuestra presencia constante. Esa creencia, aunque racionalmente sabemos que no es verdad, opera con mucha fuerza cuando el agotamiento aprieta. ¿Por qué esperamos siempre demasiado? Porque las señales de agotamiento son graduales, no llegan de golpe, llegan poco a poco, tan despacio que el cerebro las va normalizando. Lo que antes era una señal de alarma se convierte en el nuevo estado normal, hasta que el sistema ya no puede más y la parada ya no es una opción sino una imposición. Aprender a reconocer esas señales antes de que lleguen a ese punto es una habilidad, una que nadie nos enseñó, pero que podemos desarrollar. Lo que ocurre en el cuerpo y la mente cuando ignoramos el agotamiento. El sistema nervioso tiene una capacidad de adaptación enorme. Puede mantenerse en estado de alerta durante periodos muy prolongados. Pero esa adaptación tiene un límite biológico real. Cuando se supera de forma sostenida, el cuerpo empieza a tomar medidas propias para forzar la parada. El cortisol elevado de forma crónica afecta el sistema inmune, al sueño, a la capacidad de concentración y al estado emocional. La inflamación sistémica aumenta, la capacidad de recuperación disminuye y llega un punto en que el sistema ya no puede compensar más y colapsa. No es debilidad, es fisiología. El cuerpo no colapsa porque seas frágil, colapsa porque tiene límites reales que fueron ignorados durante demasiado tiempo. Las 4 señales de que necesitas parar ahora. Señal 1. El descanso ya no descansa. Cuando duermes las horas necesarias y sigues amaneciendo cansada. Cuando un fin de semana de descanso no te recupera. Cuando el cansancio ya no responde al reposo. Es una señal de que el agotamiento ha ido más profundo que el nivel físico y necesita una parada más real que simplemente dormir más. Señal 2. La irritabilidad sin causa aparente. Cuando pequeñas cosas que normalmente no te afectarían te generan una reacción desproporcionada.
cuando sientes que estás al límite de la paciencia de forma constante. Esa irritabilidad no es un defecto de carácter, es el sistema nervioso agotado que ya no tiene recursos para regular las emociones de forma habitual. Señal 3. La desconexión de lo que antes te importaba. Cuando actividades, personas o proyectos que antes te generaban energía e interés empiezan a sentirse como una carga más. Esa desconexión, que a veces se confunde con falta de motivación o depresión, muchas veces es el sistema nervioso protegiendo sus últimas reservas, cerrando el acceso a todo lo que consume energía. Señal 4. La sensación de funcionar en automático. Cuando ya no recuerdas bien cómo pasaron los últimos días. Cuando haces las cosas pero no estás del todo presente en ellas. Cuando sientes que eres un robot ejecutando tareas en lugar de una persona viviendo su vida. Esa disociación suave es una de las señales más claras de que el sistema está sobrepasado. La diferencia entre parar por elección y parar por imposición. Cuando paras por elección antes de llegar al límite, tienes algo muy valioso que no tienes cuando el cuerpo te para por la fuerza, y es la capacidad de dirigir la recuperación. Puedes elegir cómo descansar, cuánto tiempo tomarte, qué cambios hacer. La parada es tuya. Cuando la parada llega por imposición, todo eso se pierde. La recuperación es más lenta porque el punto de partida es más bajo y muchas veces implica consecuencias en el trabajo, en las relaciones y en la salud que habrían podido evitarse con una parada elegida mucho antes. Aprender a parar antes no es debilidad, es la estrategia más inteligente que existe para mantener un ritmo sostenible a largo plazo. Imagina a Fernanda, 48 años, directora de un equipo, madre de 2 adolescentes, con una agenda que no tenía huecos desde hacía años. Las señales llevaban meses llegando, el cansancio que no mejoraba, la irritabilidad que crecía, las noches en que no podía desconectar, aunque estuviera agotada. Fernanda las veía y seguía, porque parar no era una opción, porque había demasiadas cosas que dependían de ella, porque ya descansaría cuando todo estuviera más tranquilo. Ese momento tranquilo no llegó. Lo que llegó fue una semana en cama con una infección que su sistema inmune agotado no pudo manejar con normalidad. 2 semanas fuera de todo. Las mismas cosas que supuestamente no podían esperar, esperaron. Lo que Fernanda entendió desde esa cama, con el tiempo forzado para pensar, fue algo que ninguna agenda le había permitido ver, que podría haber elegido parar antes, de forma más pequeña y más ordenada, y el resultado habría sido mucho menos costoso para ella y para todos a su alrededor. ¿Qué puedes hacer esta semana para aprender a parar antes? Ejercicio 1. El chequeo semanal. Elige un momento fijo a la semana, puede ser el domingo por la noche o el lunes por la mañana, para hacerte 4 preguntas. ¿Cómo está mi energía física? ¿Cómo está mi estado emocional? ¿Estoy descansando de verdad? ¿Hay algo que necesita atención antes de que se convierta en urgente? Ese chequeo breve
hecho con regularidad, te mantiene conectada a tus propias señales antes de que se vuelvan imposibles de ignorar. Ejercicio 2. Identifica tus señales personales de alerta. Cada persona tiene un patrón propio de cómo el agotamiento se manifiesta en ella antes de llegar al límite. ¿Cuáles son las tuyas? ¿La irritabilidad? ¿El insomnio? ¿Las ganas de no hablar con nadie? ¿El cansancio que no mejora? Escríbelas y comprométete a usarlas como señal de acción, no como señal de seguir aguantando. Ejercicio 3. Una parada pequeña y elegida esta semana. Elige algo pequeño que puedas soltar esta semana, una tarea que pueda esperar, un compromiso que puedas posponer, un momento que puedas proteger para no hacer nada, no para siempre, solo esta semana. Practica la parada elegida en pequeño antes de que la vida te la imponga en grande. Parar no es rendirse, parar es elegir. Es decirle a tu cuerpo y a tu mente que los escuchas antes de que tengan que gritar para que los oigas. La versión de ti que para a tiempo, que descansa antes del colapso, que mantiene un ritmo sostenible en lugar de uno heroico, no es la versión débil, es la versión más inteligente, la que llega más lejos porque cuida el recurso más importante que tiene, ella misma. Para antes de que todo te obligue, porque puedes elegirlo. Y elegirlo es uno de los actos más valientes y más sabios que existen. Si este video llegó en el momento justo, suscríbete a Tu Mente Valiente, porque cada semana traigo psicología práctica para mujeres que quieren vivir a un ritmo que se pueda sostener. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu señal personal de que necesitas parar. Me interesa mucho leerte. Y antes de irte, te invito a responder el cuestionario que está disponible en el video. Una pregunta para afianzar lo que vimos hoy. Anímate a responder. Hasta el próximo video.